Así, verdad, sean todos bienvenidos, y a los amigos, verdad, que nos visitan, sean bienvenidos. Así, sin más preámbulo, iglesia, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Y busque en el libro de Gálatas, poderoso Dios, capítulo 1, versículo 11 al 15. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 15. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús. El nombre del Señor Jesús. Aleluya. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 15. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Amén. Vamos a esperar, verdad, que algunos lo encuentren. Poderoso sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gálatas 1, versículo 11 al 15. ¿Todo lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Y la palabra se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice, amén. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí, iglesia, oramos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, Padre amado, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, que usted nos ha concedido de poder estar en este día, Señor, en esta hora, Padre amado, Señor. Yo me deposito en sus manos, Padre eterno, Señor, que sea su Espíritu Santo, Rey de Gloria, Señor, en esta tarde, Padre amado, respaldando su santa palabra, Cordero de Gloria, mi Dios eterno, Padre, que sea usted hablándonos, mi Dios amado, a cada uno de nosotros. Prepara, Espíritu Santo, vuestros corazones, Padre Santo, y todo estorbo del enemigo, poderoso Dios, en tu nombre es cancelado, mi Dios eterno, Padre. Háblanos, Padre Santo, porque necesitamos, Padre amado, Señor, de que tú nos hables, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Dios todopoderoso, Rey de Gloria, Padre Santo, Dios todopoderoso. Y yo le daré la honra y la gloria, Padre amado, Señor. En tus manos me deposito, Rey de Gloria, porque reconozco, Dios eterno, que sin ti no soy nada, Dios amado. Gracias, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios poderoso, Jesús. Aleluya. Puede sentarse, iglesia del Señor, en esta hora. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por la bella oportunidad que el Señor nos concede, verdad, en este día, de poder estar aquí en su casa. Bendito sea nuestro Dios. Y como tema, iglesia, en esta ocasión lo he titulado, Pablo, un ejemplo de seguir. Poderoso sea nuestro Dios. Y vamos a ir desglosando, iglesia, verdad. Vamos a ir viendo, iglesia, la vida sobre este gran hombre, bendito sea el nombre del Señor, del cual muchos de nosotros hemos oído, iglesia, verdad. Muchos tal vez lo conocemos a este hombre como el apóstol de los gentiles, verdad, que fue un título que le fue dado a este hombre, iglesia, cuando él se convierte al cristianismo, verdad, porque el Señor, verdad, tenía grandes propósitos con este hombre llamado anteriormente Saulo de Tarso. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Pero vemos, iglesia, que a través, verdad, de la vida de Pablo, nosotros, iglesia, podemos ver, iglesia, ese gran ejemplo que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros, ese verdadero encuentro que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Para que entendamos un poco, iglesia, quién era Pablo, poderoso sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, fue uno de los líderes más influyentes del cristianismo primitivo.
aunque no conoció a Jesús en persona, se convirtió en el principal misionero y teólogo, dedicando su vida a expandir el Evangelio de Cristo a todos los confines de la tierra, principalmente a los gentiles. Poderoso sea nuestro Dios. Sabemos, iglesia, que a través de las escrituras nosotros nos podemos dar cuenta, iglesia, que de todos los apóstoles, aún de los que convivieron con el maestro, el apóstol Pablo fue el más sobresaliente, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Hechos, iglesia. Vemos que el apóstol Pablo fue un hombre, iglesia, que tuvo un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, así como un día usted y yo lo tuvimos por misericordia. Poderoso sea el nombre del Señor. Saulo, iglesia, pertenecía a la secta de los fariseos, un grupo conocido por su estricto cumplimiento de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Fue educado e instruido en Jerusalén por el prestigioso rabino Gamaliel, lo que lo convirtió en un profundo conocedor y defensor de su religión. Debido a su gran celo religioso, fue un activo perseguidor de los primeros cristianos, a quienes consideraba herejes. Bendito sea el nombre del Señor. Todos sabemos, iglesia, que en otro tiempo, antes de usted y yo estar aquí en este lugar donde Dios nos tiene, muchos de nosotros estábamos extraviados de la verdad. Profesábamos conocer a Dios, iglesia, pero estábamos lejos de Dios. Habíamos escuchado de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero realmente no lo habíamos conocido en verdad. Y vemos, iglesia, que este era el caso del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, dice la palabra. Este hombre, iglesia, dice la palabra, que fue instruido estrictamente, ¿verdad?, en aquella religión del fariseísmo, ¿verdad?, una ley que se caracterizaba estrictamente seguir todos los protocolos de la ley de Moisés. Y vemos, iglesia, que este hombre, ¿verdad?, tuvo un gran celo profundo por aquella religión. Qué bueno sería, iglesia, que así como este Pablo, Saulo de Tarso, tuvo aquel celo por aquella religión, así nosotros sintiésemos aquel deseo, ¿verdad?, de estar aquí con nuestro Dios. Pero muchas veces, iglesia, ¿verdad?, es lo que muchas veces hace falta en nuestras vidas. Poderoso sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ir conociendo más sobre este personaje, iglesia, quiero que busque Filipenses. Poderoso sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Filipenses, bendito sea el nombre del Señor. 3:4. Oiga bien lo que dice, y aquí el apóstol Pablo descarta y describe su vida religiosa, poderoso Dios, de dónde él provenía. Bendito sea nuestro Dios. Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vemos que aquí el apóstol Pablo, iglesia, describe que él era hebreo originalmente, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, iglesia, tenía dos nacionalidades. Él era judío y a la misma vez romano, porque según la historia, iglesia, su madre era judía y su padre tenía nacionalidad romana, pero que a la misma vez era verdad, un perseguidor también de la ley farisea. Entonces, iglesia, vemos que el apóstol Pablo tenía ambas nacionalidades, lo cual le daba mucho crédito, poder, ¿verdad?, en el Sanedrín, en aquella corte, ¿verdad?, que él muchas veces tomó ventaja para perseguir a los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. También Hechos 22:3, quiero que lo busquemos, iglesia, bendito sea nuestro Dios. Hechos 22, poderoso sea el nombre del Señor. Hechos 22, bendito sea nuestro Dios. Amén. Hechos 22, su versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bendito sea nuestro Dios, iglesia. Vemos, iglesia, que este hombre, iglesia, él no sentía compasión por los cristianos, iglesia. Nosotros, iglesia, en estos tiempos no sufrimos persecución, ¿verdad? Gracias a Dios, iglesia, que donde nosotros estamos, ¿verdad? Hay libertad de culto, iglesia, pero va a llegar un tiempo, iglesia, que se va a prohibir. Por lo tanto, iglesia, este es el momento en el cual usted y yo debemos de aprovechar, iglesia, antes de que vengan estos tiempos. Por eso es que muchas veces usted y yo nos acomodamos, iglesia, porque pensamos, iglesia, que eso solo aconteció en el pasado. Y vemos, iglesia, que la misma palabra dice que la palabra de nuestro Señor Jesucristo va a recibir persecución, iglesia, y quienes involucran a nosotros los cristianos que hemos conocido la verdad de Dios. Vemos que este hombre, iglesia, él no tenía misericordia para ir a apedrear o a matar a los cristianos, iglesia. Esos sí eran verdaderamente cristianos, iglesia, que no les importaba morir o pagar con su vida por amor a Cristo, iglesia. Pero nosotros, iglesia, no hemos sufrido nada, iglesia, y muchas veces, iglesia, nosotros nos quejamos, ¿verdad? O queremos aparentar que hemos sufrido. Si nosotros nos comparamos con la vida de estos antiguos cristianos, no hemos sufrido nada, iglesia. No hemos sufrido nada, no le llegamos pero ni a la mitad del sufrimiento que esta gente padeció, iglesia, porque ni aún dice la palabra que estos cristianos no podían estar en paz en sus propias casas. Si el apóstol Pablo se daba cuenta que había una familia que era cristiana, él mismo se encargaba de ir a apresarla. Pero nosotros no hemos sufrido nada, iglesia. Muchas veces, ¿verdad? Porque con lo que nos miren mal ya nos quebrantamos y pensamos que es el fin del mundo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta gente sufría, iglesia. Sufría, iglesia, por amor a Cristo. Quiero que busque, iglesia, Hechos 8, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir indagando sobre este hombre, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 8 dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. Todos nos acordamos, ¿verdad, iglesia? Que la palabra del Señor antes de este versículo nos declara la muerte de un diácono llamado Esteban, al cual dice la palabra que los de la corte, ¿verdad?, lo apedrearon al punto de matarlo, iglesia. Y dice que entre todo aquel alboroto había un joven llamado Saulo de Tarso. Y dice la palabra del Señor que a los pies de aquel joven tiraron las ropas, ¿verdad?, del diácono Esteban, dice la palabra del Señor. O sea que Saulo, él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Imagínense la gran autoridad que este hombre poseía, iglesia. Y dice Hechos 8 en adelante, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, es cierto. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese, iglesia, hasta dónde este hombre, ¿verdad? Tenía. Ese es el gran eso el Señor nos ha sacado, que muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero ante Dios estamos haciendo todo lo contrario. Estamos en contra de la voluntad del Señor, porque el apóstol Pablo, iglesia, él estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le estaba demandando a este hombre. Oiga lo que dice, que llegaba casa por casa, iglesia, arrastrando a aquellos mujeres y cristianos, iglesia. No era solo hombres, mujeres y cristianos. Es que este hombre tenía una gran autoridad, iglesia, de parte, ¿verdad?, de los miembros de la corte del Sanedrín, que le habían dado autoridad para poder arrestar a los cristianos, porque como leímos al principio, eran considerados herejes. Y en la actualidad muchas veces así se considera también, iglesia. Busquemos también, iglesia, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Quiero que busquemos Hechos, capítulo 9. Aquí vemos, iglesia,
El encuentro, iglesia, que Dios tiene con este hombre, iglesia. Usted y yo hayamos sido, iglesia, pero si Dios tiene un propósito con la vida del ser humano, Dios quebranta el corazón del ser humano, iglesia. Por muy duro que sea, iglesia, por muy desalmado que sea, pero si en los planes de Dios está que usted y yo estemos en los caminos, Dios nos trae. Sea a la buena o a la mala. Y vemos que al apóstol Pablo no lo trajo a la buena, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. O sea que este hombre amenazaba también de muerte, iglesia. Y dice: a los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos, iglesia, que este hombre, dice la palabra, que se dirigía, ¿verdad?, a la ciudad de Damasco a apresarse. Había ahí tal vez algunos cristianos. Él ya había dado, los sacerdotes ya le habían dado el ok, la autorización para que este hombre fuera a esa ciudad, y si habían allí cristianos que los apresasen. Pero mientras este hombre iba de camino, iglesia, vemos que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderoso sea nuestro Dios, iglesia. Y oiga lo más impactante que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos, iglesia, que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios, perseguíamos la verdad. Nosotros pensábamos, iglesia, que nosotros estábamos en lo correcto, según lo que nos habían instruido, enseñado, y pensábamos que como nosotros estábamos y creíamos que estábamos bien. Pero cuando Dios, iglesia, por su misericordia nos trajo, ¿verdad?, a la verdad absoluta, supimos, iglesia, que estábamos equivocados. Entonces vemos que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy a Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todos sabemos, iglesia, a qué se refería nuestro maestro cuando dijo estas palabras, iglesia. Todos sabemos, iglesia, los que somos, verdad, de allá de nuestros países de orígenes, verdad, aquellas personas, verdad, que araban con el buey, verdad, y en aquella carreta el aguijón era aquella vara, iglesia, que tenía aquella punta filuda, verdad, y cuando tal vez el buey se ponía medio rebelde, tirando cosas, patadas, iglesia, venía el que iba montado en la carreta y lo empezaba a apoyar para que aquel buey se tranquilizase. A esto es lo que el Señor se refiere. Dura cosa, le dice, te es dar cosas contra el aguijón. Bendito sea nuestro Dios, iglesia. Imagínense cómo el Señor, verdad, se presenta ante Saulo y le dice: oiga bien. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice que cuando aquel hombre se levantó, tembloroso, iglesia, es que dice la palabra del Señor que ¿quién podrá estar de pie ante la ira del Señor, iglesia? Este hombre se creía fuerte, iglesia, pero cuando Cristo Jesús apareció en su vida, lo doblegó. Así como muchos de nosotros fuimos doblegados. Y aún necesitamos, iglesia, que el Señor también nos doblegue. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Poderoso sea nuestro Dios. Aleluya. Y sigue diciendo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Imagínense el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. No esperemos, iglesia, si aún nosotros, verdad, no hemos cambiado, no esperemos que el Señor se presente así como se presentó delante de Saulo. Mejor obedezcamos al Señor a la buena, iglesia, que nos va a ir bien. Bendito sea nuestro Dios. Y dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándolo por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, no comió ni bebió. Óigase bien, iglesia, cuando aquel hombre tuvo aquella visión que el Señor se le presenta, aquel hombre quedó ciego físicamente, iglesia. Pero vemos que allí el Señor estaba tratando con el apóstol Pablo, iglesia, con Saulo de Tarso.
El Señor estaba tratando con este hombre porque Dios tenía un gran propósito con este hombre, y a lo cual vamos a ver donde dice, y sigue diciendo, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de que Saulo estaba ciego, pero él no se quedó brazos cruzados, iglesia. Me imagino que en ese momento, cuando Saulo supo que estaba ciego, pidiendo clemencia a nuestro Dios. Y oiga bien lo que dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que Saulo ya había visto la visión. Dios ya le había mostrado a Saulo de Tarso que iba a llegar un hombre llamado Ananías y le iban a poner las manos, iglesia, y iba a recuperar su vista. Amén. Imagínense, iglesia, vemos estos hombres, el gran poder, cómo estos hombres, iglesia, eran llenos del poder de Dios. Y sigue diciendo, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Como les dije al principio, iglesia, por muy malo que el hombre pueda ser, iglesia, pero si Dios tiene un propósito, porque Dios sabía, iglesia, la capacidad que el apóstol Pablo tenía, y si Dios sabía que él, estando en el fariseísmo, en el judaísmo, era un hombre celoso de su religión, Dios sabía que en el cristianismo lo iba a hacer también. Y no fue la excepción, iglesia. Bendito sea nuestro Dios, porque a través del apóstol Pablo, iglesia, de las cartas que este hombre escribió, vemos los consejos, las reprensiones que este hombre nos da, iglesia. Aún, iglesia, en cierta ocasión a los de Corinto, ¿verdad?, les dice que cómo queréis que vaya, les dice, con amor o con vara. En cierta ocasión dice la palabra, iglesia, que el apóstol Pedro, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, se hacía de los judíos y muchas veces de los gentiles. ¿Es cierto? O sea que él cambiaba de grupo, y esto a Pablo no le pareció. Y vemos, iglesia, que el apóstol Pablo, a pesar de que no había estado con el maestro, y Pedro sí estuvo, iglesia, vemos, iglesia, la reprensión que el apóstol Pablo le da a este hombre, iglesia. Y eso no garantizaba, iglesia, oh, que yo soy Pedro y anduve con Jesús y tú no lo viste, ¿y por qué me estás reprendiendo? Es que, iglesia, cuando usted y yo estamos mal, y sea quien sea, iglesia, de la corrección, y venga de parte de Dios, iglesia, tenemos que aceptarlo. Al momento no nos va a gustar, iglesia, porque somos carne, iglesia, no nos va a gustar la reprensión, pero va a hacer efecto en vuestras vidas, iglesia, si nosotros somos humildes y le pedimos a Dios que obre. Bendito sea nuestro Dios, poderoso sea nuestro Dios, aleluya. Y vemos, iglesia, que dice la palabra que este hombre llamado Ananías llega, ¿verdad?, y ora por Saulo de Tarso, ¿verdad?, y le impone las manos, y dice que al instante cuando este hombre ora, iglesia, dice que cayeron como escamas de los ojos y Saulo pudo ver, iglesia. Imagínense el poder de Dios, iglesia, que habitaba en esos entonces. Él estuvo ciego 3 días, iglesia, pero como él oró y Dios ya le había mostrado en visión lo que iba a acontecer, dice que cuando Ananías llega y ora, aquello que él lo tenía cegado, cayeron como que eran escamas de su vista, iglesia. Y dice que desde ahí, iglesia, Saulo empezó a dar un giro inesperado, iglesia, porque él ya había tenido la experiencia, él ya había, iglesia, experimentado, iglesia, el llamamiento de nuestro Señor. Y dice que desde ahí Pablo empieza, ¿verdad?, a predicar el evangelio juntamente con los apóstoles, y la gente se maravillaba, iglesia, y decía, ¿cómo es posible que ahora este que arrestaba, que apedreaba y que aún mataba a los cristianos, ahora sea parte de ellos? La gente estaba atónita, iglesia, porque decía, ¿cómo es posible este hombre lo consideraban un hombre malo, iglesia? Porque era un hombre que no tenía misericordia, iglesia, en quitarle la vida, en hacerle el mal a otro. Pero gracias a este hombre, iglesia, vamos a seguir indagando. Bendito sea nuestro Dios.
que vemos, iglesia, que este hombre fue usado de una manera extraordinaria, iglesia. De una manera extraordinaria, pero lo que me impacta de este hombre, que a pesar de cómo el Señor lo usó, dice que él se consideraba menor que los demás apóstoles. Ese es una señal de humildad, iglesia. Pero en estos tiempos vemos, iglesia, porque como el Señor me usa a mí, nos creemos más que los demás. Este hombre, iglesia, él nunca llegó, ¿verdad?, a creerse más que los demás y decir, oh, es que yo soy el que el Señor más me usa. Dice que él se consideraba menor que los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, iglesia, que a través del apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor, el Señor hizo grandes cosas, ¿verdad? Milagros, prodigios, ¿verdad? Pero todos, iglesia, hemos escuchado, ¿verdad?, que anteriormente este hombre se llamaba Saulo de Tarso y que más adelante se le conoce como Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Muchos dicen que fue Dios que le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Total error, iglesia, porque la Biblia no habla nada de eso. Todos sabemos, iglesia, que Pablo era judío y romano. Vemos, iglesia, que su nombre Saulo era de origen hebreo y su nombre Pablo era de origen romano. Por lo cual este nombre de Pablo se utilizó más porque el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Y vemos que en todas las ciudades que este hombre fue a predicar y evangelizar eran ciudades que estaban bajo el dominio del imperio romano. Y por eso, iglesia, se le conoce más a este hombre como Pablo. Pero no es que Dios le haya cambiado el nombre. Y muchos dicen, oh, es que Dios le cambió el nombre, dice, de Saulo a Pablo. Dice, no, eran sus dos nombres originales. Pero se llegó a conocer más como Pablo, iglesia, porque acuérdese que todas esas ciudades aledañas, aún Jerusalén, estaba bajo el dominio romano, del imperio romano. Entonces, por eso, iglesia, este hombre, ¿verdad?, mayormente se conoce como Pablo, el apóstol de los gentiles. Aleluya. Y gracias a este hombre, iglesia, bendito sea nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, iglesia, y por revelación de Dios, este hombre escribió, se le atribuyen, iglesia, 14 cartas que este hombre escribió, que ahora conforman libros, partes del Nuevo Testamento, cuyos libros son, iglesia, el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filimón. Y también, iglesia, se le atribuye que él es el autor de los Hebreos, pero a ciencia cierta se desconoce. Pero están claros que todos estos nombres que hemos mencionado, iglesia, el autor, iglesia, fue el apóstol. El apóstol Pablo, quien escribió estos libros, y que gracias a este hombre, iglesia, usted y yo tenemos ahora lo que se llama Biblia también. Porque si no hubiese sido así, iglesia, no estuvieran estos libros acá. Gracias al apóstol Pablo, iglesia, es que tenemos estos libros. Él es el autor de cuyos libros, iglesia. También, iglesia, bendito sea nuestro Dios. Pablo, dice la palabra que él, iglesia, sintió un profundo amor por expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que este hombre, ¿verdad?, viajó a diferentes ciudades, continentes, por Europa, Asia, iglesia, diferentes ciudades. Y entre las cuales dice que en ciertas ciudades, cuando él llegaba, fundaba iglesias. Cierto. Entre las cuales, iglesias, de esas iglesias que la Biblia menciona, son la iglesia de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosa, Roma y Corinto. Este hombre, iglesia, fue el fundador, que cuando este hombre llegó a impartir el evangelio, este hombre fundaba iglesia y dejaba a alguien encargado ahí, ¿verdad?, para que pregonase el evangelio. Pero vemos, iglesia, que en las 7 iglesias del Apocalipsis no estaban fluyendo bien las cosas. Por eso, iglesia, aunque estas iglesias habían sido, ¿verdad?, fundadas por el apóstol Pablo, el Señor las tuvo que reprender. Porque para Dios, iglesia, no hay niños bonitos, iglesia. Para Dios, iglesia, todo, iglesia, somos parejos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a seguir, iglesia, indagando sobre este hombre, iglesia, que es un ejemplo para nosotros los cristianos,
que después del encuentro, iglesia, del apóstol Pablo con Cristo, demostró un celo inquebrantable, enfrentando naufragios, prisiones, persecuciones y muchas cosas más. Vamos a ver segunda de Corintios, iglesia. Quiero que busquemos segunda de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor, poderoso sea nuestro Dios. Busquemos segunda de Corintios. Poderoso sea nuestro Dios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo, bendito sea nuestro Dios, 11, su versículo 22. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22, bendito sea nuestro Dios. Oiga bien lo que dice y cómo relata el sufrimiento, iglesia, que este hombre tuvo solo por seguir a Cristo, iglesia. Ahora este hombre se estaba dando cuenta que era sufrir por amor a Cristo, iglesia, cuando anteriormente él era uno de los principales promotores que perseguía a los cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22 dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Mas yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sí. O sea, iglesia, que este hombre no la tuvo fácil cuando decidió seguir a Cristo. No era cualquier cristianito. Ahora bien, analicemos nosotros, iglesia. ¿Será que nosotros hemos sufrido todas estas características? ¿Verdad que no? No llenamos medida. ¿Verdad que no hemos padecido ni la mitad de lo que este hombre sufrió por amor a Cristo? Que Dios nos ayude, iglesia, porque muchas veces, ¿verdad?, no llegamos ni a la medida. Y vemos que este hombre, vemos el relato, ¿verdad?, cómo este hombre sufrió, ¿verdad?, solamente por amor a Cristo. Ahora este hombre, iglesia, se estaba dando cuenta que no era fácil seguir a Cristo. Así como usted y yo nos hemos dado cuenta, iglesia, que el seguir a Cristo no es que todo sea color de rosa y que todo va a fluir bien, no. Porque hay muchas veces, iglesia, que hay muchos ministros, pastores, que solo por atraer a los amigos, a las almas, le dicen: tu vida va a ser feliz, todo va a cambiar, todos los problemas que tú tienes se te van a ir. Eso es mentira. Cierto. Gloria a Dios. El que nosotros seamos cristianos, iglesia, no significa que todo va a ser vida color de rosa y todo va a marchar bien. Claro que no. Y aquí está el claro ejemplo del apóstol Pablo, iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Pero sobre todo eso, iglesia, en lo que Pablo sobresalía de todo esto, era en el poder de Dios que habitaba en su vida. Sí, amén. Aleluya. Porque, iglesia, cuando el poder de Dios habita en nosotros, esa es señal que Dios está con nosotros. Pero si el poder de Dios no es manifiesto en nosotros, allí hay que pedirle a Dios que nos ayude, iglesia. Porque el poder de Dios no solamente se trata que yo brinque, hable en lengua, zapatee y haga esto y lo otro. Claro que no. No solo se trata de eso, de que yo me goce y dance, Señor, en las alabanzas, te alabo, Señor, y este es el poder de Dios, me muevo para aquí, para allá. Aleluya. Es parte. Pero ahora vamos a ir viendo, iglesia, a este hombre, el poder de Dios que habitaba, iglesia, que nosotros no le llegamos pero ni a los talones de este poder que había en este hombre, iglesia. Bendito sea nuestro Dios, poderoso Dios. Y uno de los donde más este hombre sobresalía es que este hombre tenía el don de sanidad, el don de curación. Sé que Dios en estos tiempos tampoco, iglesia, sé que en estos tiempos también el Señor opera y tiene sus vasos. A todo aquel, ¿verdad?, que se dispone. Hay muchos que tienen el don de sanidad. Bendito sea nuestro Dios. De curación, bendito sea el nombre del Señor.
Y uno de ellos es, iglesia, quiero que busquemos Hechos 14, poderoso sea nuestro Dios. Hechos 14, iglesia. Hechos 14, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 14, 8. Quiero que busquemos, iglesia, bendito sea nuestro Dios. Poderoso sea nuestro Dios. Oiga bien lo que dice. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Oiga bien, iglesia, que para que nosotros recibamos la sanidad tenemos que tener fe que Dios lo va a hacer. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo hacía, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aleluya. Oiga bien, iglesia, que hasta dónde, iglesia, los habitantes de aquella ciudad, cuando vieron el milagro, iglesia, que el apóstol Pablo hizo, los consideraron dioses. Tremendo. Sabemos, iglesia, que esa era la teología que existía en esos tiempos romanos, ¿verdad? Que ellos creían en los Júpiter, Saturno, Venus y en todas esas deidades. Es cierto. Y dice que llegaron a considerar al apóstol Pablo un dios, porque Bernabé era como un ayudante que el apóstol Pablo llevaba, iglesia. Imagínense, iglesia, hasta dónde, iglesia, era el poder de Dios que habitaba en la vida de Pablo, que la gente lo llegaba a considerar dioses. Y sigue diciendo: bendito sea nuestro Dios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. O sea que cuando ellos escucharon: oh, mire, estos hombres son dioses, ellos, verdad que no se autoacreditaron: oh, sí, nosotros, es que este poder opera por mérito nuestro. Claro que no. Ellos dieron testimonio, iglesia, que ellos eran hombres comunes y corrientes, así como usted y yo. Amén. Y muchas veces empezamos, es que decimos: oh, no, es que eso a lo mejor tenían algo especial, por eso es que actuaban así. No, ellos eran hombres comunes y corrientes igual que nosotros, iglesia. Y así estos hombres recalcan y dicen que por qué hacían esto, porque aquella gente ya los empezaban a alabar, iglesia, y decían: estos son dioses que se han levantado, reencarnados en el hombre, y por eso hacen estos milagros. Sí. Imagínense, iglesia, el poder de Dios que habitaba en este hombre. Otro hecho de sanidad que relata la Biblia, quiero que busque Hechos 19, bendito sea el nombre del Señor, poderoso sea el nombre del Señor. Poderoso sea nuestro Dios. Poderoso sea nuestro Dios. Oiga bien, iglesia, esto en lo personal a mí me impacta, iglesia. Esto a mí me impacta, ver el poder de Dios, iglesia, que es tan maravilloso. Oiga bien lo que dice Hechos 19, 11, 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Poderoso sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, Padre de la gloria. Tú eres grande, Jesús de gloria. Aleluya. Santo es tu nombre, Dios todopoderoso. Oiga, iglesia, lo extraordinario, que aún los paños que el apóstol Pablo los utilizaba, si tal vez él no podía estar ausente en la necesidad de aquel enfermo, tan solo le decía: mira, llévate mi paño, y solo se lo pasaban a aquel enfermo era sanado, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios, iglesia. Con solamente, iglesia,
dice que aún hasta los endemoniados eran curados con solamente que les pasaran aquel baño del apóstol Pablo, iglesia. El gran poder que habitaba en este hombre, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, iglesia. O sea, iglesia, que aún nuestras ropas, iglesias, tienen que oler a Cristo. Aún nuestras ropas, iglesia, tienen que oler a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí tenemos un ejemplo, iglesia, que aún también la palabra del Señor dice que aún con la sombra de Pedro, iglesia, los enfermos eran sanados. Pedro no necesitaba poner la mano en los enfermos, tan solamente que Pedro pasaba y el reflejo de su sombra y los enfermos eran sanados. Poderoso sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Ese es el poder de Dios, iglesia. Ese es el poder de Dios, pero tristemente nosotros, iglesia, no lo hemos alcanzado así. Que Dios nos ayude, iglesia. Vemos este hecho extraordinario que con tan solo, ¿verdad? Aquel manto, iglesia, del apóstol Pablo, y los enfermos eran sanados. Y no era Pablo, iglesia, no era Pablo. Era el poder que habitaba en este hombre, iglesia, el poder de Dios. Que aún nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, iglesia, que había una mujer de flujo de sangre que padecía 12 años de aquella enfermedad. Y ella había escuchado de Jesús, que Él sanaba, que Él curaba. Pero entre aquella multitud, iglesia, aquella mujer no podía llegar bien ante el maestro. Y dice que ella dijo, si tan solo tocar el borde del maestro, yo voy a ser curada. Y así lo hizo. Pero aquí viene lo más interesante, iglesia, que el maestro pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le responden, Señor, pero si tú sabes que hay mucha gente aquí y todavía tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Es que poder ha salido de mí, dijo el maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso sea nuestro Dios, aleluya. Gracias, Cristo de la gloria. Él es poderoso, iglesia, poderoso Dios. Y si nosotros le creemos, iglesia, Dios puede obrar así también en nosotros. Porque nosotros no somos inescrutables, iglesia. Solamente porque fue en el tiempo, aquel tiempo antiguo, Dios también lo puede hacer con usted y con yo. Solamente depende que usted y yo nos sometamos. Porque muchas veces no vemos la gloria de Dios, porque no buscamos a Dios, iglesia. Por eso, iglesia, Dios Él está dispuesto en repartir dones, iglesia, en operar, en hacer milagros, iglesia, en hacer sanidades. Pero muchas veces nosotros no buscamos de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, aleluya. Otro don, iglesia, que este hombre tenía era resucitar muertos. Sí, cierto. Vámonos a Hechos, iglesia, 28. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 28, iglesia. Perdón, Hechos 20, iglesia. Más para atrás. Hechos 20. Quiero que busque Hechos 20, iglesia. Hechos 20, su capítulo 7 al 11. Oiga esto, iglesia. Hechos 20, 7 al 12 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven y vivió, y fueron grandemente consolados. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, vive. Gloria a Dios. Qué poder de Dios, iglesia, que habitaba en este hombre. Sí. Y es normal, iglesia, que a todos los de sueño. Es normal. Y a pesar que la Biblia dice que, verdad, que la virtud está en la fuerza del joven, verdad, pero muchas veces como jóvenes también nos cansamos, iglesia.
Y como Pablo, ¿verdad?, estando en el aposento algo, extendió su discurso, y aquel joven, como estaba sentado en la ventana cargado de sueño, lo venció el sueño y se cayó a caer, ¿verdad?, desde el tercer piso abajo, o sea, muerto. Pero esta gente se le olvidaba que había un hombre, que Dios lo iba a usar, iglesia, grandemente, y que iba a resucitar a aquel muchacho. Vemos, iglesia, este gran poder, iglesia, que había sobre la vida de este hombre. Otro, iglesia, otro en lo que Pablo sobresalía era en liberación de espíritus inmundos. Este hombre, iglesia, tenía ese discernimiento, lo cual muchas veces nos falta a usted y a yo, el poder discernir espiritualmente, iglesia. Por eso es necesario, iglesia, que usted y yo le pidamos a Dios el don de discernir los espíritus, el don de discernimiento, para que usted y yo no seamos engañados. Porque podrá estar brincando, saltando, hablando en otro idioma, iglesia, y Dios sabe si son de Dios o no. Es cierto. Quiero que busquemos, iglesia, Hechos 16, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 16, poderoso sea nuestro Dios. Hechos 16, su versículo 16 dice, Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, es que este hombre era un hombre de oración, iglesia. Este hombre oraba, por eso Dios operaba en su vida. Pero si este hombre no orara, no creo que Dios hubiera operado así como lo hizo con este hombre. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que era una impostora, una mentirosa, una falsa. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A pesar que ella estaba en el error, pero ella ya sabía, iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo esto, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea que aquella joven fue libertada de aquel espíritu de adivinación, iglesia, que operaba en su vida, y fue libre para la honra y gloria de Cristo. Poderoso sea nuestro Dios, aleluya. O sea que Pablo pudo discernir, iglesia, a pesar de que les estaba diciendo la verdad, pero él también estaba infiltrando la mentira, porque el poder por el cual ella había adivinado no era por el poder de Dios, sino por el poder de adivinación operado por Satanás y sus demonios. Porque todo aquel que diga, por más que diga, oh, es magia negra, magia blanca, esa es obra de Satanás, iglesia. Dios no opera así, iglesia. Dios no opera, iglesia, por esos senderos, por esas cosas, iglesia. Si usted y yo le buscamos a Dios, Él nos responde, porque la misma palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave, iglesia. No necesitamos, iglesia, ir donde un curandero, iglesia, para que nos predica el futuro. Bendito sea nuestro Dios. Y Pablo libertó a esta mujer, iglesia, a esta joven, perdón, a esta muchacha, verdad, que estaba, verdad, estaba ahí molestando. Y entonces Pablo, verdad, ya no tuvo más paciencia y oró y hizo que aquel espíritu inmundo saliese de aquella muchacha. Poderoso sea nuestro Dios. Vemos, iglesia, que otro que operaba en la vida de Pablo, poderoso sea nuestro Dios. Era un hecho grandioso, iglesia, bendito sea nuestro Dios, que lo vemos, iglesia, en el libro de Hechos 28. Quiero que busquemos Hechos 28, iglesia. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor, y aquí tiene cumplimiento la palabra del Señor, iglesia. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Hechos 28, del 1 en adelante, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. O sea, ellos habían llegado como a un naufragio, iglesia, porque ellos iban a evangelizar. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, que no fueron tan amables los lugareños, ¿verdad? Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, le picó aquella víbora o aquella serpiente o culebra, como la conozcamos. Cuando los naturales, o sea, los lugareños, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Es que nosotros, iglesia, muchas veces así actuamos también, ¿verdad? Cierto. Que somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para juzgar, iglesia, al hermano, a la hermana, sin antes, ¿verdad?, saber lo que realmente está aconteciendo. Y esto fue lo que estos hombres pensaron, pero era normal, iglesia, porque ellos no tenían el conocimiento. Y dijeron: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar de la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Otra vez. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Busquemos, iglesia, Mateo, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Poderoso sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Poderoso sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Quiero que busquemos, iglesia, perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. El nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Bueno, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Viva el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. He perdido el versículo, iglesia, pero en cierta parte la palabra dice, iglesia, en la gran comisión, si no me equivoco, bendito sea el nombre del Señor, que nuestro Señor le dijo que ni aún, ¿verdad?, si bebiere cosa mortífera o cualquier cosa, iglesia, no les haría daño, porque era el poder de Dios, iglesia, que operaba en la vida de este hombre. O sea, entonces vemos, iglesia, que la palabra de Dios tiene cumplimiento, iglesia, en vuestra vida. O sea que cuando aquella serpiente, iglesia, dice la palabra del Señor, iglesia, que aún, ¿verdad?, agarraríamos serpientes en las manos y no nos harían daño. Marcos 16, 18. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Poderoso sea el nombre del Señor. Y esto fue lo que le aconteció al apóstol Pablo. Aquella gente esperaba que después de aquella mordida que aquella víbora le había dado al apóstol Pablo, aquella gente esperaba que Pablo cayese desplomado, muerto. Amén, aleluya. Pero viendo que el tiempo transcurría y nada acontecía, iglesia, dice que dijeron que era un dios. Bendito sea el nombre del Señor, iglesia. Vemos, iglesia, el gran poder, iglesia, que acontecía, ¿verdad?, que habitaba. Bendito sea el nombre del Señor en la vida de este hombre. Y ya para terminar, iglesia, regresando, ¿verdad?, donde estábamos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, donde leímos, iglesia. En Gálatas, poderoso Dios. Oiga cómo este hombre, iglesia, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el evangelio, iglesia, que Pablo predicaba no era un evangelio que él había aprendido como muchos en estos tiempos, ¿verdad? Que lo es aprendido, ¿verdad? Y no es que esté malo, iglesia, sino que este hombre, iglesia, por eso es que este hombre actuaba así y operaba de esta manera, porque era el mismo Dios que se había encargado de revelárselo. Y sigue diciendo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Poderoso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso sea nuestro Dios, iglesia. Aleluya.
Vemos, iglesia, que este hombre también se caracterizaba, iglesia, por ser uno, iglesia, que el don, iglesia, en el cual la iglesia primitiva operaba más, era el don de profecía y el don de lenguas. Sí, amén. Y él mismo relata, iglesia, que este hombre hablaba más lengua que todos los apóstoles. Aleluya. Es cierto. Quiero que busquemos, iglesia, libro de Corintios, poderoso sea el nombre del Señor. Oiga bien, iglesia, y este hombre nunca, iglesia, nunca, iglesia, llegó a creerse más que los demás hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso sea el nombre del Señor. Oiga bien lo que dice Primera de Corintios 14, 10 en adelante, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y en estos tiempos, iglesia, hay mucha gente que solo habla y habla y habla y habla, y la iglesia no es edificada. Aleluya. Y ni se le entiende, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que tiene que haber interpretación, ¿verdad? Que hay gente se pone a hablar y hablar y hablar y hablar, iglesia, y la iglesia no es edificada. Y dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Cierto. O sea, iglesia, que el apóstol Pablo, iglesia, este don sí lo tenía bien penetrado, iglesia. Amén. Y les dice que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero oiga bien lo que dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, en su idioma natal, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y con esto no estamos descreditando, iglesia, que usted, ¿verdad? Si usted siente ese anhelo de hablar en lengua, gloria a Dios, iglesia, porque es un don que Dios da. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya para ir finalizando, iglesia, bendito sea nuestro Dios, una de las palabras, iglesia, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como cristianos las decimos muchas veces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Quiero que busquemos Gálatas 2:19, iglesia. Oiga bien lo que dice este hombre, iglesia. Gálatas 2:19, oiga bien lo que dice atrasito donde estamos leyendo, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Palabras, iglesia, que nosotros, iglesia, nos quedaría grandes Es cierto. si las dijésemos nosotros. Somos unos niños chiquitos. Dice: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, amén. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, decimos: Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero muchas veces seguimos siendo los mismos desobedientes, rebeldes delante de Dios. Y nos jactamos y decimos: Señor, ya no vivo yo, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Pero este hombre la dijo, iglesia. Ahora bien, oiga bien lo más intrigante, iglesia, y más interesante. Quiero que busque Primera de Corintios, bendito sea el nombre del Señor, con relacionado al tema, iglesia. Primera de Corintios 11, su versículo 1. Oiga bien lo que dice. Solamente es un versículo corto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, iglesia, Pablo es un ejemplo
para nosotros de seguir. Amén. Según el trayecto de su vida, iglesia. Aleluya. Pero en estos tiempos, iglesia, ¿cómo alguien puede decir, hermanos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? Tremendo. Aragane. Gloria a Dios. Nos quedaría grande, iglesia, esa palabra si nosotros la dijésemos. Hermanos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo.